Muy bien, perfecto. Bueno, la mitzvah número 110 en esta lista dice que es la ordenanza por la cual nos hemos recibido la ordenación de guardar, digamos, la habilitación o rehabilitación del tzaraat y que tendría que haberse hecho de acuerdo a lo que está escrito en la Mikra. Aquí se presenta, digamos, el procedimiento de un palo o madera de cedro y lo que se llama el ezov, que es orégano, a pesar de que este dicho a veces nos ha traducido como hisopo, en realidad se sabe ahora que es orégano, ezov. El shanito lat, que es lo que es la tela roja, ya como rojo de tolaat. Tolaat es como la lombriz. Es un rojo entre rosado y lila, ¿no? Dice 2 pájaros, agua viva, en lo que se haga todo lo que está descrito en la Torah, ¿no? Bueno, ya eso lo hemos hablado abundantemente. La mitzvah número 111 dice es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de que hay un micrófono que se abrió por allí, vamos a esperar. Por eso a veces me gusta esperar un poco, ¿no? Para que ingresen los que hayan de ingresar y no tengamos interrupciones en el audio. Bueno, como decía, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que el Metzorah tiene que raparse todo el cabello, y esto es lo que hace parte de su segunda Tohora. Habíamos hablado de la diferencia de conceptos entre el mikveh, la tevilá, la Tohora. Son conceptos que se tienen que distinguir mucho uno del otro porque pertenecen a categorías distintas. Dice, pues como se ha explicado al final de lo que concierne a los toques, dice literalmente la palabra nega en hebreo, voy a tratar de poner esto un poco más grande. Nega en hebreo significa literalmente como un toque, ¿no? Toque. Y pues lo que se traduce como plaga. Es un poco difícil de traducirlo porque es un modismo, ¿no? Es un modismo en hebreo. Un negaim, se traducen las plagas, pero se refiere a todos los toques, es decir, a todas las afecciones que tienen lugar en función del pecado, en función pues de las diferentes manifestaciones o somatizaciones del pecado. Se atrapaba a la mujer cautiva extranjera llevada por un varón de Israel a casa. Lo más probable, hasta donde se ha podido conjeturar o explicar, es porque precisamente podía traer diferentes animales microscópicos que están presentes en los vellos del cuerpo, de la cara, en todo lugar, ¿no? Entonces es como una forma preventiva de cuarentena de que estos microorganismos, sí, ya estoy grabando, Javier, yo empecé a grabar, me acordé antes de que me lo dijeras, que ya siempre eres el que me lo dice y ya he ido aprendiendo. Pero como les decía, es una forma de prevenir presuntas plagas, ¿no? Uno no sabe, los pueblos antiguos no eran tan higiénicos, no solían lavarse, no solían bañarse, por eso, aunque no se refiere estrictamente y solamente a eso, la santidad tiene mucho que ver con la higiene. Eso está clarísimo. Dios le dijo a los hijos de Israel, por ejemplo, que en el campamento no quería ver minas o marrones, como le llaman aquí, o cosas de excrementos humanos, para ser más específico. Que cuidado, que cada quien tenía que tener un lugar afuera del campamento donde ir a hacer sus necesidades, pero que se guardara mucho de que el campamento estuviese lleno de excrementos por allí dispersos, ¿no? Eso es como un pequeño ejemplo. Hace unos 15 días atrás estuvimos hablando de cómo el hombre y su mujer tenían una ordenanza de lavarse después de sus relaciones íntimas, porque al margen de todas las demás cosas que pudiéramos entender que son difíciles, hay un principio también del orden de la higiene. Y pues que si lo analizamos un poco, lo que es antihigiénico, lo que es la suciedad en general, es básicamente un resultado, digamos, de la inactividad, es un resultado de la pasividad, de la negligencia. Es el resultado de no haber vida allí. Como yo he puesto el ejemplo muchas veces, si tú construyes una casa en el medio del bosque y te vas y la dejas y no vives allí,
la falta de operatividad en ese lugar, la falta de alguien que controle lo que es el monte, lo que es los animales, lo que es la propia deterioro de las cosas, entonces efectivamente vas a ver que esa casa se va a dañar y no va a quedar vestigio de que haya habido alguna vez alguna casa allí. Con el tiempo simplemente se va a deteriorar. Entonces Dios hace notoria su presencia en medio de nosotros, estableciendo orden, y el orden implica poner límites, y los límites automáticamente, en este caso concreto, tienen que ver con la no tolerancia de la proliferación de suciedad, de daño, de deterioro, ¿sabes? Además, si nos ponemos a hablar desde el punto de vista microscópico, ponle tú un campamento lleno de excrementos por todas partes, todas las bacterias que se comunican, la cadena de microorganismos, de organismos biológicos que portan cualquier cantidad de vectores infecciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelvo y te digo, si ponemos eso con lo mismo para todos los casos, pues se van a producir seguramente cadenas y vectores de transmisiones de cualquier tipo de enfermedad. Y en última, si el resultado es una enfermedad, una infección o una afección, un toque a propósito, el resultado va a ser básicamente esa enfermedad, va a ser muerte, va a ser ruina. Entonces Hashem, de alguna manera, en términos generales, le está diciendo al pueblo que no puede ser santo sin tener una conciencia del orden y de la higiene. Y por eso les mandó a lavarse antes de presentar a la Torá, les mandó pues siempre a, digamos, a mantener este cuidado de que si el leproso, que si tenía alguna erupción cutánea, que fuera encerrado, etcétera, porque está mostrando básicamente que la vida es, digamos, incompatible con estas cosas. No puedes concebir la vida con el desorden, porque el concepto de mal, yo lo he explicado varias veces, el concepto de mal está íntimamente ligado al desorden. Tienes que tener claro en la conciencia que la vida no se vive con desorden. Y eso hay que afinarlo en todos los aspectos, en todas las profundidades, como decía el apóstol Pablo, para que seamos capaces de distinguir el ancho, el largo, la profundidad y la altura. Hacia arriba tiene una relación con Dios, ¿de acuerdo? Hacia abajo es como si fuera, digamos, hacia adentro también con nosotros mismos. Tenemos que ser ordenados internamente y lo mismo horizontalmente con los que nos rodean. El orden es importantísimo, hay que establecerlo. Nuestro Señor nos lo enseñó también cuando dijo, nadie se pone a construir una torre si antes no ha calculado, y eso implica un orden metodológico, un orden de procedimientos para poder terminarla. Tú te pones ahí a echar sin haber previsto un orden. Y todo funciona en ese sentido. Y es curioso porque la palabra orden casualmente, explícitamente no sale en la Biblia. Busca la palabra orden, no sale técnicamente. Estará sugerida, estará implícita, está escondida la palabra orden. Y tanto que se usa en hebreo moderno y en la lengua hablada tú dices beseder para decir ok. Beseder significa en orden. ¿De acuerdo? Pregunta, Mashlamaha, ¿cómo está tu paz? Beseder, en orden. Así es como se responde. Pero esa palabra, curiosamente, repito, no sale explícitamente en la Torah. Dice, no, esa inmersión para purificación para las fiestas. Ah, aquí me preguntan, ¿la inmersión para purificación antes de las fiestas debe hacerse? No. Eso lo explicamos la semana anterior, que creo que un hermano hizo la pregunta, y la verdad es que no hay prescripción bíblica. Ahora, eso es importante. Yo quiero aprovechar ahora porque de la semana pasada acá, de la última vez que nos reunimos y de lo que he estado respondiendo a través del chat, quiero, digamos, compartir lo siguiente. Permítame un segundo. Es un concepto en arameo que es fundamental, es sencillo, pero es importantísimo que lo hagamos en conciencia y exploremos, de hecho, cómo lo usó nuestro Señor también. Aquí apenas voy a dar como la pista, voy a dar el término, pero ya nos corresponde a nosotros estudiarlo. Confírmeme si están viendo la pantalla de Paints ahora mismo, o
Vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Porque estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver si me dicen por aquí. No, no se ve. Vale, vamos a compartirla entonces. Vamos a detener aquí y compartamos la pantalla de Paint. Le voy a escribir aquí algunos términos importantes. A ver, existen lo siguiente. Esto es una fórmula. Se llama Kulla Bejumbra. Kulla Bejumbra. Esa es una expresión en arameo. Kulla es muy curioso. Escribo doble L porque, bueno, yo puedo escribir con una sola y no pasa nada. A ver, vamos a corregir la ortografía, que luego estamos escribiendo cosas raras por ahí. Kulla Bejumbra. A ver, Kulla se refiere a la aplicación más considerada o flexible o digamos también consecuente con la realidad de la vida. ¿Ok? Eso es una kulá. Por ejemplo, tú tienes un mandamiento que en su literalidad dice algo absoluto, pero luego cuando te vas con esa literalidad a la realidad, a la dinámica de la vida, ese solo mandamiento en su literalidad no te dice mucho de cómo traducirlo a la realidad o cómo encuadrar la realidad en él. Entonces, desde la antigüedad, cuando digo antigüedad, quiero decir desde el siglo I, por lo menos, antes, durante de nuestro Mashiach aquí en la tierra, existió esta fórmula que se llama Kulá Bejumbra. Kulá es la aplicación más considerada o flexible o consecuente con la realidad de la vida. Ejemplo, si dice que todo Nefesh de Israel tiene que ayunar, surge la pregunta, ¿eso implica que los bebés ayunen? ¿Que los enfermos ayunen? ¿Que las mujeres que han parido ayunen? ¿Que los ancianos ayunen? ¿Te das cuenta? Ahí no te dice excepciones en la literalidad, pero ahora tú vas a la realidad de vida y tienes un principio fundamental, y es que la vida tiene siempre prevalencia. Entonces tú no puedes someter la realidad de la vida en la que la vida corre peligro solo por cumplir una literalidad que es una generalización. ¿Okay? Entonces lo contrario de la kulá se llama jumbra. Yo creo que no necesita definirlo. Es simplemente lo contrario. Es la aplicación menos considerada, menos flexible o menos consecuente con la realidad de la vida. ¿De acuerdo? Pero no es tan sencillo definirlo así. Porque no todo es kulá ahora, porque pareciera que kulá fuera lo más fácil, fuera lo mejor. Pero esto no puede ser así, porque no siempre la literalidad se soluciona mejor con kulá. A veces hay que aplicar jumbra. Por ejemplo, cuando se trató el tema del divorcio, la literalidad dice, sucederá que cuando él encuentre en ella asunto de desnudez, le dará carta de divorcio. Que si no haya gracia en los ojos de él, y cuando él encuentre en ella asunto de desnudez, entonces le dará carta de divorcio. ¿Qué pasó? Que aplicando kulá de una manera descarada, la escuela de Hillel había interpretado que cualquier causa era válida para que el hombre le diera divorcio a su mujer. Resulta que nuestro Mashiach aplicó Jumra. Entonces, por eso, no sé, creo que voy a hasta definir esto un poco mejor porque no me siento cómodo, ¿no? Es la aplicación más considerada más flexible o consecuente dependiendo, vamos a redefinirlo aquí, dependiendo de si la vida está en riesgo. Mejor, yo creo que es un poco mejor. Es un concepto que hay que entenderlo, ¿eh? No se puede traducir. ¿Cómo traduces kulá en castellano? No se puede. No hay una palabra en castellano para traducir eso. Pero cuando lo dices en arameo, pues se entiende automáticamente este concepto. La aplicación más considerada flexible o consecuente dependiendo de si la vida está en riesgo. Básicamente aquí el factor para definir si aplicamos kulá o jumra es la vida y todo lo que implica ello. Por ejemplo, esa es la razón por la que el apóstol Pablo, cuando se enfrenta a los matrimonios que están unidos en yugo desigual de antes,
o que están en una situación de desigualdad y ha habido allí conflicto y hay guerra y hay amenaza de muerte y todo, ¿qué dijo? A paz nos llamó Dios. Ahí aplicó una culá, es decir, que flexibilizó las condiciones bíblicas del divorcio en función de la preservación de la vida en conexidad con la paz. Esto no es una formulita tan sencilla como para salir a aplicarla así, con una mano en la cintura. Esto requiere mucho estudio. Entonces voy a colocar aquí Jumra. Es la aplicación más severa o restrictiva, ¿de acuerdo? De una mitzvah, dependiendo de situaciones ajenas a la vida, a la paz o a la justicia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que no sean estos tres puntos en particular, porque precisamente se dice Emet mishpat shalom shiftu besharechem, que en las puertas se tiene que juzgar lo conducente a la paz, a la verdad y al debido proceso. Emet, verdad, umishpat, debido proceso, shalom shiftu besharechem, la paz, defiendan en sus puertas. Entonces, mira que tenemos que ir estableciendo, y claro, sobre este trípode se sostiene la vida, ¿de acuerdo? Entonces, la vida, repito, se sostiene sobre estos pilares. De hecho, el Talmud de Babilonia también lo dice así. Al-Shloshat Barim Haolam Kayam. Sobre tres cosas el mundo permanece. Al-Haemet, Al-Hamishpat, Al-Shalom. Encima de la verdad, encima del debido proceso y encima de la paz. Vamos a ver si me he sabido explicar o si tienen alguna pregunta por allí, vamos a ver en el chat. Por encima del mandatario está la vida, sí, pero exceptuando precisamente lo que hemos hablado desde el principio, lo que se llaman delitos de muerte. En este caso, yo no puedo aplicarle culá a la idolatría, por ejemplo. No le puedo aplicar culá a la idolatría. No le puedo aplicar culá a la inmoralidad sexual. No le puedo aplicar culá al homicidio. ¿Te das cuenta? Entonces es allí donde toca ir trabajando y poniendo ese orden de prioridad en cuanto a los mandamientos, porque es como una ciencia, es la ciencia de lo que se llama la jurisprudencia, básicamente. Algunos judíos perseguidos de Polonia y Ucrania se refugiaron en el bosque y comieron sus caballos para no morir de hambre perseguidos por los nazis. Bueno, eso es una culá, ¿verdad? Ahí aplicas una medida restrictiva o flexible de un mandamiento en función de si la vida está en riesgo. Y quiero aclarar aquí, para que lo quede muy explícito, la vida tiene referente en tres ejes fundamentales: la verdad, el debido proceso y la paz. Y no se puede aplicar culá a los conocidos delitos, a saber, idolatría, inmoralidad sexual y homicidio. ¿Está claro esto? Me confirman, pueden preguntar porque esto es importantísimo. Así como alguna vez hablamos de los tres principios de administración de mandamientos, ¿se acuerdan? Lo que es el Kal Vachomer, que tiene que ver con Kula Vejumra, lo que tiene que ver también con Lifnim Meshurat Hadin, más allá del mínimo exigido en la Torah, y lo que es el Pikuach Nefesh, la preservación de la vida. Todos estos tres principios se reducen básicamente a estos dos: saber cuándo aplicar Kula y cuándo aplicar Jumra. Entonces, el mismo mandamiento puede tener estas dos caras. Puede ser que para alguien sea Kula y para el de al lado sea Jumra, pero tú tienes que saber perfectamente cómo y por qué aplicarlo. Y como el caso del ayuno, ya les decía, hombre, que no tiene la misma resistencia y la vida no está en la misma condición entre una persona anciana con diabetes o algo que un jovencito que está llegando apenas. Entonces, que a uno será restrictivo, será jumbra y tienes que ayunar sí o sí,
mientras que para el anciano ese mismo ayuno será kulá. Va a ser un poco más flexible en función de la preservación de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos presente para poder, digamos, administrar los mandamientos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque me han preguntado si está exigido en la Torá hacer inmersiones, digamos, por las festividades. Hombre, yo en este caso aplico kulá. ¿Por qué? Porque la Torá nos lo exige. Ahora, si alguien quiere hacerlo, yo no soy nadie para impedírselo. Pero el problema no vaya a ser que eso se vuelva entonces un ritual y que el que no lo hace entonces está mal. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de las tradiciones. Yo he dicho toda la vida, a ver, encender las velas de Shabbat, del vino y el pan, eso no está en la Torah. Yo no puedo aplicar jumbra a una tradición, por ejemplo. Yo no puedo aplicarle jumbra, ni kulá ni jumbra a una, bueno, jumbra en este caso, ¿no? A una tradición, a ser muy restrictivo y severo y exigente. Eso es una tradición. Así que yo le aplico kulá y ya está, no pasa nada. Y no tenemos por qué disgustarnos. Habrá quienes les gusta más, no sé, ahorita estaba pensando, ¿no? Los rezos, por ejemplo, y todo el ritual judío, vale, está bien, y habrá quien no. ¿La Torah dispone algo sobre eso? Pues no. Entonces, como es una tradición, yo tengo que ser más de kulá que de jumra con eso. Yo no puedo venir a dañar la paz de una persona o de un grupo de personas solo porque no hacen lo que es una tradición, ¿de acuerdo? Cuando en realidad no nos está llamando a ese tipo de discusiones el Señor, ¿de acuerdo? ¿Podrías repetir el caso de Shammai y de Hillel? Sí, a ver, repito, el problema fue la trampa que se hacía con el valor de las palabras, porque la construcción erbat davar literalmente sería desnudez del asunto. ¿Cuál asunto? Entonces venían las preguntas, ¿y qué es asunto? ¿Y qué es desnudez? ¿Y cuándo es desnudez? Entonces Hillel optó por aplicar kula, es decir, bueno, puede ser cualquier cosa. Y Shammai decía, no, aquí hay que ser jumbra, aquí hay que aplicar jumbra, porque esto no es cualquier cosita, es que es un matrimonio, esto es una institución desde el Génesis, que no se puede estar disolviendo por cualquier arrebato y por cualquier cosa, ¿de acuerdo? Se escribe preferiblemente con Bafkulá Bejumbra, preferiblemente para que se entienda, porque luego puede leerse diferente. El divorcio por maltrato físico sería Jumbra. Kulá, no, a ver, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, ya de por sí violencia física, maltrato físico, tienes que juzgar siempre primero quién lo está aplicando. Porque si una persona se confiesa como creyente y está golpeando a otra, oye, primero hay que hacer un proceso de sentenciar como gentil y publicano al que dice que es creyente. Y luego entonces ahí sí disolver por esa misma condición, dándole prevalencia a la paz, a la vida, aplicarle entonces la normativa de Kulá. Pero repito, esto es un proceso, esto no es para ir así en un par de horas resolver. Esto tiene una investigación, tiene un proceso, tiene todas las etapas que nos dijo Mashiach. Porque aquí hay que enlazarlo, ¿eh? Dos testigos, si no escucha a los testigos, dilo a la asamblea, y si no escucha a la asamblea, entiéndase asamblea principalmente, ¿no? A las personas que son creyentes, no que vas a ir en público un día de servicio que están los invitados allí o el que está llegando apenas y se va a enterar de los líos que están ocurriendo. Eso tiene que ser con las personas miembros, por eso es importante también que todos los grupos, y eso es lo que he estado tratando de promover, que en cada grupo que surja tiene sí o no, o sea, sí o sí, tiene que haber una base de liderazgo. Porque yo he visto que muchos grupos empiezan donde todo el mundo tiene o promueve una igualdad, que lo mío es tan válido como lo tuyo, y eso aparentemente suena bien al principio porque sí, todos iguales, todos iguales. Y luego viene el lío, porque después cuando el otro hace algo,
no vas a poder corregirle, porque con qué autoridad le vas a corregir si son todos iguales. Y mi interpretación es válida como la tuya, y así sucesivamente. Eso ya lo he visto, y no funciona. Al principio es color de rosa y luego viene el gran lío. Entonces, es importante que se establezca siempre un responsable. Es que yo creo que si cambiamos la palabra liderazgo por responsable, la cosa suena un poco más amable, pero al mismo tiempo más seria. ¿Quién es el responsable aquí? Si pasa algo, si la conducta de quién responde, ¿de acuerdo? Entonces no podemos estar armando grupos así muy cariñosos, muy amorosos, muy de hermandad, que todo el mundo habla, que todo igual, y resulta que luego se nos sale de las manos. Y cuando en el fondo queremos que aplicar orden, ya no hay nada que hacer. Es mejor que desde el principio haya orden y ya está, no pasa nada. El que no le guste o el que quiera ser no sé, una persona que no se sujeta a ninguna institución ni nada, bueno, ya está, que se vaya. Que eso no significa ser tropiezo ni ser poco amoroso ni nada. Significa que hay un orden. Y todo se debe hacer, como decía el apóstol Pablo, decentemente y en orden. Mírate tú, decentemente y en orden. Ese I es decir, o sea que si vas a aplicar la decencia no es una categoría de etiqueta o de pijería, como dicen aquí, sino es una cuestión de orden. La decencia radica en el orden. Entonces, importante, a ver, volvamos al tema, ¿no? Estamos hablando de las inmersiones. No hay mandamiento en la Torah que te tengas que sumergir antes de cada festividad. Y en ese caso es kulá, es decir, es una tradición. Y no puedes hacer jumbra con una tradición. Tienes que decirlo, bueno, sería bueno, qué sé yo, y punto. Pero no, porque si tú eres restrictivo, aplicas jumbra con una tradición, entonces, vaya, el otro ya queda como pecador. Y nunca podemos hacer sentir a alguien como que está mal o está en pecado o está algo raro solo porque no hace una tradición. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Porque tenemos que ser capaces de ser flexibles. Yo lo decía cuando estudiamos la carta a los romanos. A ver, Pablo no se mete con que el judío quiera seguir separando los lácteos de la carne. Vaya, está bien, que viva así, si le gusta, pero tenga claro que si se va a reunir con gentiles, eso no lo va a poder aplicar. Y le va a tocar hacerlo a un lado, dejar la chaqueta en la puerta. Porque si no, ya te digo, el lío que se arma, ¿eh? Entonces, comida especial para este grupo y comida especial para este, y ahora súmale a eso todo el viaje que hay hoy con el tema del gluten, con el tema no sé qué, el aditivo, el no aditivo, oye, que prácticamente no nos vamos a poder reunir ahorita, ¿eh? Porque con tantas restricciones que cada quien se está aplicando, se va a hacer casi imposible la comunión. Prácticamente cada quien va a tener, como dijo Pablo en Corintios, ¿sabe qué? Cada quien traiga su comida y ya está. Porque esto de pensar en una logística para cocinar para todo el mundo y que haya una unidad, esto está superando todo pronóstico. Ya, Pablo se lo dijo a los corintios con la cena del Señor. Si no se van a saber esperar y van a dejar a otros sin comida, entonces coman en sus casas o tráiganse su propia comida. Y ya está. Y no pasa nada, todo bien. Mírate tú, ahí Pablo está aplicando básicamente una culá. Porque si él fuera severo, diría, bueno, todo el mundo aquí, respeto y el que no se sujeta, para afuera. Pero como es una tradición, es un procedimiento de tradición, entonces él dice, bueno, vamos a flexibilizar aquí. La única manera de ser flexible y que sigamos reuniéndonos es que o coman en sus casas o traiga cada quien su propia comida y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, Javerín, porque, repito, hay muchas cosas hoy que están atentando contra la unidad y, vaya, ha sido muy difícil a veces conservar la unidad como se debe, en el orden. Entonces, el que aplica culá se llama, digamos, mequil, y el que aplica, dice, aquel que aplica culá, se llama mequil. Por ejemplo, ani mequil eta mitzvah, estoy aplicando
un principio de Kula, en este caso con esta mitzvah, por esta circunstancia. Y al que aplica Jumra se le llama Mahmir, aquel que aplica Jumra en una mitzvah. ¿Okay? Que quede implícito, ¿no? Que quede claro, estamos hablando de ese tema. Bueno, perfecto. Entonces retomemos el curso del mandamiento de hoy, pero mira cómo nos pone a hablar. Yo varias veces me han preguntado eso, repito, no solamente aquí, sino en otros lugares. Yo no sé, a mí me gustaría saber quién ha dicho eso. Porque es que si ya veo que dos, tres personas de diferentes países están diciendo, preguntando lo mismo, y bueno, entonces ¿quién estará diciendo eso? Parece que hay algún canal difusor famoso, conocido, que andará diciendo esas cosas. Porque, repito, de la Torah misma no sacas tú eso. Eso tiene que ser que alguien conocido o que se da a conocer está difundiendo ese tipo de ideas y haciéndolo pasar como si fuese una obligación bíblica o qué sé yo. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, sigamos. Aquí habíamos hablado, creo que la semana pasada, esta es la mitzvah número 111, vamos a leerla, que dice así. Ya habíamos recordado antes que habían tres que se hacían partícipes de la depilación completa del cuerpo y era bueno, en este caso el nazir que se cortaba el cabello, sabemos, se rapaba, el metzorá y los levitas que también en su oficiación, en su ordenación tenían que raparse también. Bueno, esto no es más de allí. Sobra decir que, por ejemplo, esta mitzvah no está en pie hoy, ni va a volver a estar, porque esto tenía que ver con la existencia precisamente del templo. El voto de nazireato se hacía solo cuando había templo y se hacía un sacrificio, lo mismo el Metzorá y lo mismo los levitas. Entonces, debido a que ya no hay ni va a haber templo, esta mitzvah simplemente ha llegado a su límite. No podemos decir que está anulada o abolida porque nos sigue enseñando. Eso hablé de la clase anterior. Por eso es que no podemos decir que la mitzvah está anulada, porque el impacto que tiene es como que esto jamás tuvo sentido y jamás se concibió para seguir enseñando algo. Así que esto me conduce a explicar la siguiente situación. Vamos a ver. Vamos a abrir un cuadro por aquí aparte, a ver si lo puedo comprimir esto. Voy a poner una letra un poco más pequeña quizás. A ver, para escribir lo que voy a decir ahora. Ponerlo letra 14, 16, tal vez. 15, 14. Sí, vamos a crear otro cuadro aquí y ahora les comparto lo que voy a escribir. Porque esto es un lío, ¿eh? Este tema de cómo manejar la Torá, de cómo hay muchísimos mandamientos que no están en pie hoy y claro, te viene un hermano cristiano a decir, oye, pero entonces ¿por qué ustedes no aplican esta mitzvah si la ley está ahí y entonces ¿por qué no lo hacen? En fin, vamos a ver un poco. En general, las mitzvot que Hashem le entregó a Moshe han concebidas como principios que explican o sirven de fundamento para comprender el estado ideal de las cosas desde el punto de vista de la eternidad, desde el punto de vista de la eternidad, de la incorrupción, de la inmutabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde vamos? Así pues, lo concerniente a los sacrificios, como he dicho, tenía una doble finalidad. Por un lado, primero que todo, instruir al pueblo respecto de Mashiach y la necesidad de su propio sacrificio
que eso es lo que primero aprendemos, ¿cierto? Y segundo, instruir al pueblo respecto de la condición pecaminosa recurrente y presente en nuestros cuerpos mortales. Básicamente eso, ¿no? Entonces ahora, ¿a dónde voy? Como hablamos la semana anterior, hoy no hay hoy no, bueno, iba a decir leproso y corté por lo mismo. Hoy no hay metzorah, es decir, hoy no hay personas que le den tzaraat. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Curioso. Tzaraat ya no hay más, no ha vuelto a dar. No quiero decir que no pueda dar, puede ser, uno no sabe, Dios nos guarde. Pero ahora mismo no hay tzaraat. Entonces, ¿cuántos mandamientos concernientes al tzaraat están inactivos? Entonces, inactivo no implica abolido, inactivo en su práctica, pero activo en su enseñanza. Porque tú hoy sigues aprendiendo y sigues reflexionando sobre las implicaciones que tiene esta situación de tzaraat. Entonces ya no hay más sacrificios, repito, no podemos decir que está abolido el mandamiento, porque el segundo punto que tiene que ver con instruir al pueblo respecto a la condición pecaminosa recurrente y presente sigue en pie. Entonces no vamos a hacer sacrificios ya, pero cuando estudiamos los casos, las circunstancias, el lenguaje, los procedimientos, eso nos sirve a nosotros, ¿de acuerdo? Como un principio que explica la eternidad, el estado ideal de las cosas. Tú te pones a pensar hoy, vaya, si yo estuviera en aquella época, me tocaría hacer esto y lo otro. Y eso te conduce, te muestra una senda para tú relacionarte más apropiadamente con Dios. Por ejemplo, hemos aprendido de los mandamientos respecto a los sacrificios que hoy te corresponde a ti y a mí, nos corresponde reportar nuestros pecados, elevar nuestras manos al sacrificio, al Corbán de Mashiach que simbólicamente está ofrecido, espiritualmente ofrecido, ¿no? Y allí depositar y reportar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras infracciones o transgresiones. Por eso tenemos que seguir haciendo esa metodología que quedó plasmada allí, que hoy ya ha llegado o ha alcanzado una realidad que, digamos, absorbe a la primera parte, que era instruir respecto de Mashiach, como ya Mashiach vino, subsumió o acaparó él todo lo que tenía que ver con el sacrificio ritual, con la elaboración del sacrificio propiamente dicho, y ha quedado la instrucción. Es como he dicho a muchas personas también. A ver, que las fiestas no están ligadas a los sacrificios, porque en el mundo cristiano suele ser común pensar o la siguiente lógica. No, que ya como el sacrificio está abolido, entonces la fiesta está abolida también. Pero ¿qué tiene que ver? La fiesta existe sin sacrificio. La cita, como hemos hablado, el Moed existe y no tiene que ver con el sacrificio. Que el sacrificio vino después con ocasión del sacerdocio levítico, como lo he dicho muchísimas veces. Los sacrificios con el pecado surgieron con ocasión del becerro de oro y el surgimiento del sacerdocio levítico. Todos los sacrificios que hicieron antes los patriarcas fue en función de un corbán de olá, que básicamente expresaba reconciliación, pero ellos no tenían el pormenor de todas las diferentes clasificaciones de pecado. Fíjate tú. Entonces, por eso no se puede decir que la mitzvah esté anulada o inactiva o que no acarrea. La mitzvah está vigente, pero no hay la necesidad de su procedimiento material o mecánico, porque eso adquirió ya otra dimensión, otra realidad. Eso no debe ser difícil de entender. Pero el segundo principio sí que está vigente. Entonces, como todo, ¿no? A ver, como las proposiciones, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, pues el resultado es verdadero. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y cuando tienes una disyuntiva, no importa cuál de las dos sea falsa, porque seguirá habiendo una verdad.
Todo tiene que ver con las tablas de proposiciones. Eso lo da uno allá en matemática de secundaria, allá al principio. Pronto no muchos se acuerden de eso, pero me viene a la mente que cuando tienes, según tengas la función que aplicas, sea una verdad y la otra falsedad, entonces sigue siendo verdad. ¿De acuerdo? En este caso, si un principio está inactivo y el otro está activo, sigue estando activo el mandamiento. Pero no implica que lo tengas que hacer de la misma naturaleza, de la misma materialidad. Hoy tiene una nueva realidad, pero el principio de instrucción sigue vigente. Y esto es lo que lamentablemente los hermanos cristianos en general no entienden, pero hay que tener paciencia, ¿no? Y tampoco entonces, como decía el Talmud, no hagas de tu Torah un hacha para cortar árboles. Ellos creo que no lo entienden, sinceramente. Y tú no puedes juzgar a alguien ni condenarlo solo porque no entiende. Tienes que, por eso precisamente nuestro Mesías dijo, id a ser discípulos. Los discípulos cuestan trabajo, cuestan dolores de parto, los discípulos. Toca estar allí, claro, llegará un momento en que, como dice el autor de Hebreos, vaya, que ya tú tenías que ser maestro y otra vez tienes necesidad que te diga los fundamentos, que no puede ser. Aquí algo ha fallado, ¿de acuerdo? Algo ha fallado porque no hay derecho. Debiendo ya ser maestro otra vez, hablar de quién es el Mesías y no sé. Aquí se ha metido un elefante que no sé, ustedes lo han dejado meter y ya está. Pero lo normal es que tú primero instruyas, tienes que asegurarte de instruir y que la persona entienda. Ya, si una vez ha entendido, ha hecho lógica, no tiene excusas porque ya lo entiende y aún así decide que no lo va a hacer, bueno, eso es su problema. Ni siquiera nosotros lo vamos a condenar o a juzgar por eso. Ya te has asegurado que lo entendió. Ahora, habrán casos en que la persona ni siquiera quiere entender. Eso es otro nivel. Pero por eso, aún el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Sacudió sus sandalias. ¿Sabes qué? Nos vamos a los gentiles. Nuestro tiempo con ustedes se agotó. Si el Señor lo permite, volveremos por acá otra vez. Pero así, ¿sabes? Porque ya has hecho el esfuerzo, ya has hecho la lógica. Aún así no quieres. Bueno, muy bien, muy amable. Nos vamos a los gentiles. Ellos no se quedaron allí discutiendo eternamente ni forzándose eternamente para que los judíos entendieran. Porque claro está que iban siempre a las sinagogas primero, que era el lugar con que más fácil podías conectar. Pero si en las sinagogas, con Torah y todo, no quieren razonar y no quieren además de pronto obedecer o ser consecuentes con lo que han entendido, entonces ahí no hay más tiempo que gastar. Sacudimos nuestros pies y nos vamos a otro lado. Y eso lo dijo nuestro Señor. En la casa donde no los reciban, sacuden sus sandalias. Y ya está. Hemos hablado de eso, ¿no? Sacudir las sandalias tiene que ver con haber dejado ya lo mínimo enseñado. Y si no lo reciben, pues sacude las sandalias. Y en la casa donde te reciban, pues quédate ahí. Mira que Pablo se quedó con los corintios durante casi 2 años. 2 años instruyendo ahí porque lo recibieron. Pero en otro lugar no duró ni un día, por ejemplo. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene que haber este principio de la eficiencia al mismo tiempo, del sentido, de lo lógico. Tú no te vas a poner a discutir con un ebrio sobre un tema, porque es que no tiene lógica eso. Si no conecta, si no hay nada, pues hay que avanzar. Cuando esté dispuesto, cuando haya disponibilidad, pues se habla, ¿no? Claro está, no vamos a cerrar la puerta, pero hay que avanzar. Hay que avanzar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros, porque vaya, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Entonces, bueno, Javerín, el tiempo se nos está agotando, vamos a avanzar a otra mitzvah. Vamos a revisar en el chat. Dice LQQD, así debe ser la Torah como es matemática. Bueno, si hay un ejemplo, ¿no? Dice, vamos a ver por acá, que es que no me salía el tema del chat. Vamos a leer en el chat qué dice. Hemos oído, la negación de la negación es una verdad, claro,
correcto, como en matemática. En España no se da eso de las preposiciones matemáticas. Las proposiciones, eso se llama la tabla de verdad. Búsquenlo ahí, googleenlo un poco, se llama la tabla de verdad. Y hay algo sobre las capicúas y todas estas cosas. Tabla de verdad se llama. Bueno, entonces es universal, números binarios, negativos, positivos, vale. Él podía informar sobre los 40 días de arrepentimiento. Eso es otro tema. A ver, de dónde sale eso? ¿De acuerdo? ¿De dónde sale eso? De los 40 días de arrepentimiento. En la Torah no sale. Así que, vale, ya como lo primero que tenemos que hacer nosotros es establecer si está o no está en la Torah. Y ya ponernos serios y sencillos con eso al mismo tiempo. ¿Está en la Torah? Pues no, vale, ya está, se acabó la discusión. Vamos a hablar de una tradición ahora. Ah, bueno, entonces tenemos que tomar una decisión, sea individual, sea comunitaria, consensuada, debatida, acerca de si vamos a adoptar o no una tradición. Eso es importantísimo. La identidad nuestra, repito, no está marcada ni dirigida por las costumbres judías. ¿De acuerdo? No está allí grapada, ¿sabes? Nosotros hoy, como los que hemos sido llamados de entre las naciones a formar parte de esas 10 tribus que habían sido dispersadas y que fueron asimiladas y que ahora estamos llamados Goy Kadosh, ¿tá? O Am HaKodesh también, o Segulam y Kol Hamim. Lo que tenemos que tener nosotros es construir una identidad mayoritariamente bíblica y evangélica. Evangélica en el entendido del evangelio. El castellano hace una mala jugada. Una identidad, es que se oye raro, ¿no? Tengo que decir una identidad basada en el evangelio porque ya no puedo decir identidad evangélica, se oye rarísimo. Una identidad basada en el evangelio. El evangelio es el filtro que nos da la autoridad a nosotros hoy de decir, mira, esta tradición judía es tardía, esto es de la Edad Media, esto salió en el siglo II, esto salió después. Ahora, si ya lo quieres hacer, eso es otra cosa. Así de sencillo. Y nadie tiene por qué cuestionar esas cuestiones, esos asuntos. Una libertad, es como que alguien me diga, ¿me puedo poner tefilín? Hombre, a ver, la Torah te lo ordena específicamente. No. Entonces ya, eso es gusto tuyo. No te disguste con el que no se lo ponga. ¿De acuerdo? No puedes coercer, ¿cómo se dice? Como coercitar al otro a que se lo ponga, porque tienes que ser iguales aquí. Hombre, a menos que la comunidad, desde el liderazgo consensuado, repito, establezca las personas que asistan aquí deben tener este tipo de patrón cultural o lo que sea. Vale, perfecto. Por eso Pablo decía, al judío me le hago judío y al gentil me le comporto como si no fuera judío, pero sin violar la Torá. Ya está. Seguramente Pablo, cuando iba con los judíos en la sinagoga, no sé, haría lo propio de esa sinagoga. Él tampoco iba a ir allí en pantalones cortos y bostezando, me explico, portándose de una manera irreverente. ¿De acuerdo? Pero cuando iba con los gentiles tampoco les iba a obligar a ellos a usar la indumentaria propia del judaísmo de esa época. ¿Ya? Esas son cosas que hay que saberlas, ¿no? A ver, en el sur de la Florida está el Ministerio de Message Shalom difundiendo la instrucción tanto de la inmersión para purificación ante la fiesta y la necesidad de arrepentirse 40 días de Yom Kippur. Pues eso, con todo respeto, ¿no? Pero eso de que estén diciendo, diciendo eso, ¿vale? Yo creo que, como dice ahí Mario, están simplemente imitando judaísmo. A mí me causa un poco de, no sé, no quiero usar ninguna palabra, ¿no? Porque, pero me sorprende que a veces se propugne ser raíces hebreas y resulta que están siguiendo judaísmo rabínico. Y luego digan que no, que ellos no son judíos o no son judaizantes. Pero si todo lo que están haciendo es rabínico, no entiendo, es un poco contradictorio la verdad. ¿De acuerdo? Así que yo creo que ha hecho falta tiempo. Por eso vamos lento aquí, en cierto modo, ¿no? En comparación
estamos debatiendo, estamos haciendo concientización y siendo realistas con un mandamiento, con cada mandamiento que estamos estudiando. Lo primero que tenemos que definir. Mira que la mayoría de preguntas que me han hecho aquí algunos hermanos, y lo digo sin ánimo de criticar ni nada, pero las mayoría de preguntas han sido de tradiciones, de costumbres, ¿sabes? Porque eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está enseñando, porque es lo más visible. A mí me han preguntado, y lo comento ahora aquí con ustedes en confianza, ¿verdad? Alguien me comentó por YouTube y me preguntó así que por qué ya no usaba talit y kippah. Es que lo puedo usar cuando quiera y cuando no quiera. Yo varias veces lo dije, ¿no? El día que me lo quite no pasa nada, porque ahí no está la unción, ni la identidad, ni estas cosas. Y si más adelante me lo vuelvo a poner, pues me lo vuelvo a poner. Pero quiero ir refinando cosas. Por ejemplo, tiene que quedar claro, y esto es algo que aprovecho aquí para decirlo y de pronto lo digo en otro vídeo de YouTube que sea de máxima difusión. También lo cuelgo en YouTube abierto después. Pero quiero precisar, por ejemplo, a ver, porque hay que ser prudentes y hay que ser muy inteligentes si de verdad queremos ganarnos al pueblo judío. Si vamos a usar talit, y eso es un error que tengo que yo reconocer en cierto sentido, por la misma inercia de cómo hacemos las cosas a veces. Por ejemplo, el talit es una prenda para orar. Entonces, en ese sentido, tengo que decirlo, hombre, hoy miro hacia atrás y digo, vaya, es que de verdad, yo no debía haber usado el talit como lo usé, y aunque no fue con mala intención ni nada, ¿no? Lo usé porque, bueno, se ve bonito y todo lo demás, y de pronto, pero es que es verdad, el talit es para orar, no para andar por allí tocando piano con el talit, lo digo por mí, ¿no? Y de pronto hablando con el talit puesto. Esas son críticas constructivas. Nadie me las ha hecho, yo mismo me las he hecho, leyendo, tratando de estar siempre abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir, no sé, tocando el piano con el tefilín puesto? Así se ve extraño, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la kippah, pues imagínate tú, si ya con el talit tenemos cosas, ahora que tal la kippah, que no es ni bíblica, que es un símbolo netamente judío y todo, ¿vale? Tengo la libertad de ponérmela y de quitármela y no pasa nada. Y no me tengo que sentir ni inferior porque otro sí lo use y yo no, porque en eso no está fijada nuestra identidad. Y eso que tampoco he hecho ni el más mínimo de anclaje en que yo tengo ascendencia judía, que alguna vez de pronto lo he dicho, ¿no? Hombre, a ver, que yo soy judío y si quisiera lo usara, judío de mi herencia, judía por sanguínea. Aquí hay algunos que dicen ahora que no eres judío si no fuiste criado dentro del judaísmo. Bueno, eso es discutible, ¿no? Eso es discutible, porque una cosa es la herencia genética y otra cosa es la herencia cultural. Y ahí hay una cosa que todavía el pueblo judío no termina de aplicar y de entender, porque ellos mismos se están devorando unos con otros, entre el que es judío de sangre pero no practica judaísmo, con el que viene convertido, no sé, digamos, de algún lugar del mundo al judaísmo. Entonces, el que viene convertido a la religión judía se cree con el derecho de decirle al otro que no es practicante, que no es judío. Bueno, y ahí hay una cosa fuerte, que no, repito, no es sencilla. Entonces, nuestra esencia, nuestra esencia está en la Torah y en el Evangelio. Y eso, repito, implica de repente no caminar al 100% con la tradición judía. Habrá quien le guste, repito, y no pasa nada si te gusta el 100% la tradición judía y quieres usar hasta el straimel de este de pelo de zorro en la cabeza, pues eso es su problema. Vamos a hablar serios cuando el que use ese sombrero de straimel me venga a decir a mí que yo estoy mal. Ahí sí que vamos a hablar serio. Pero yo no lo voy a criticar ni voy a decir no lo uses, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, repito, hay que ir creciendo, hay que ir evolucionando. Y me he dado cuenta de eso, repito. Y si en algún sentido, hasta alguna vez lo dije estando en Colombia, que era un ejercicio de tolerancia también.
A ver, yo me ponía el talí, la kippah, por ejemplo, y si llegaba un hermano, pues no se tenía por qué sonrojar ni mirar raro porque me viera así vestido. Así como me tenía que ver normal sin talí, kippah y no pasa nada. Yo hasta una vez lo dije, lo que pasa es que nosotros no hemos llegado a tener esa experiencia, ninguno de nosotros creo yo, de estar con un judío ortodoxo convertido al lado. Ninguno, seguro. Que venga de toda la vida con sus tradiciones y todo, y que esté al lado de nosotros y se ponga su tefilín y su talí y todo lo demás. Ninguno de nosotros ha tenido esa experiencia. Y como no la hemos tenido, pues todavía estamos teorizando de cosas. Porque yo una vez lo preguntaba en Colombia, en la comunidad lo decía, bueno, dime tú, la comunidad tiene que estar muy definida en sus parámetros, porque el judío tiene derecho de leer su Sidur, por ejemplo. Pero entonces, ¿en qué lugar o en qué momento de la congregación, cuando estemos todos reunidos, va a tener lugar un Sidur? Habría que ver. Si la mayoría es de judíos, entonces probablemente primaría la tradición judía. Y el gentil que vaya, pues se tiene que agregar. Pero si la mayoría es gentil, entonces primaría lo bíblico y lo del evangelio. ¿Ya? Mira cómo lo estoy diciendo. Y si hay por iguales, bueno, ahí la tenemos un poco más complicada, porque habría que turnarse un servicio al estilo judío, un servicio al estilo gentil, así sin tanta tradición. Ya son cosas, repito, que no, a veces no se nos pasan por la cabeza, pero yo ando pensando mucho en todo eso, constantemente, porque tenemos una realidad, repito, que no podemos venir a actuar de una manera más como tan mecánica y tan severa y restrictiva, cuando lo que tenemos a cargo son vidas de personas. Y hay tanto daño a veces, hay tantas heridas que, mejor dicho, que para venir a pensar en tradiciones antes que en estas cosas. En conclusión diríamos, es necesario o sería bonito llegar a tener tradiciones y todo, pero hombre, ocupándonos o asegurándonos primero que la gente esté sana. Hace poco hablaba ayer, bueno, hoy hablaba con mi hermano y le compartíamos un titular que en el mundo entero, casi el 70% de las personas ha tenido problemas mentales. Imagínate. Y nosotros pensando en tradiciones y en cosas. Hombre, vayamos a lo bíblico. Si es bíblico, démosle prioridad al Evangelio, a todo el Evangelio, ¿verdad? Que afirmemos esa unión y ya encima de esa base firme, nutrida de experiencia, de realidad, entonces agreguemos poco a poco las costumbres que estemos de acuerdo en agregar. Así de simple. Pero no correr con ese afán de como si eso fuera llamar la atención del pueblo judío. Que el pueblo judío Dios lo ha llamado las maneras menos pensadas y no ha sido precisamente por tradiciones. ¿Ya? Nunca se pierdan de vista que el judío, y lo digo porque he estado entre la comunidad judía en Colombia, con los rabinos, con la comunidad allá, y en todo sentido el judío le da prioridad al intelecto, no a las arandelas, eso es otra cosa. El intelecto tiene que ser bueno, tienes que descrestar, ¿ya? Descrestar con el intelecto, eso sí que llama la atención, ¿de acuerdo? Porque lo demás es lo demás. Dice, nosotros en Panamá hemos vivido esa experiencia con una comunidad judía y nos sorprendió la tolerancia, eso sí, la mujer a un lado, detrás de una pared, los hombres multicolor. Bueno, correcto, fíjate, si estás en una comunidad judía, tú te acoges, tú no te vas a ir a esa comunidad a sentarte con las mujeres, hombre, porque tú eres el agregado ahí, ya eso es una institución que está allí, funciona así, y si tú eres el nuevo y eres el agregado, eres la minoría, pues te tienes que acoger a los demás. No vas a venir a armar un desorden porque vas a exigir igualdad y es que tú eres gentil y eso es tradición y eso para mí no aplica. No, 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 no. Tienes que respetar esa institución. Hay que tener claro simplemente dónde estamos y con quién estamos. Eso es todo. Entonces es lo demás, Javier. Entonces con esto lo vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Hemos hablado, creo que, de muchas cosas que nos llevan a la práctica, que creo que es importantísimo.
y a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, hemos quedado en la mitzvah 111, fíjense ustedes, avanzamos una sola, pero es que estamos aterrizados, estamos hablando de aterrizar, de no ir allí sobre nubes, sobre cuestiones de ilusiones, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos la próxima, que tenga un Shabbat lleno de Shalom. להתראות.